La historia es un clásico bíblico que se reduce a menudo a un simple cuento moral. El profeta Jonás es tragado por un gran pez. Pasa 3 días y 3 noches en la oscuridad viva y, finalmente, es vomitado para cumplir su misión en Nínive. Pero detrás de esta simplicidad se esconde una pesadilla de proporciones bíblicas y un abismo de misterios psicológicos y teológicos que el propio Jonás llevó consigo hasta la tumba. Su experiencia no fue un simple viaje en barco. Fue una tortura existencial, una inmersión forzada en los confines de la creación y la conciencia atormentada. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sucedió realmente? Momento a momento en el vientre de la bestia marina. ¿Cómo se sobrevive al ácido gástrico, a la falta de oxígeno, a la presión constante del agua y al confinamiento absoluto? ¿Qué secretos de la creación y del Seol, el reino de los muertos, le fueron revelados en esa oscuridad primordial y visceral? La Biblia, extrañamente, silencia deliberadamente los detalles más aterradores del cautiverio y se enfoca solo en la brevísima oración de súplica del profeta. Este silencio ensordecedor es la clave que oculta los verdaderos secretos. La tesis es la siguiente: Jonás no solo sobrevivió al pez, sobrevivió a una prueba de desintegración física, sensorial y mental que lo transformó en un ser al borde de la locura, un espectro de sí mismo marcado por el hedor y el trauma del regreso de la muerte. Su traumático regreso a la luz no fue un acto de obediencia pura y gozosa, sino la manifestación de una profunda crisis de liderazgo teológico y una fractura interna que lo convirtió en el profeta más reacio, más amargado y, paradójicamente, el más crucial del Antiguo Testamento. Hoy desvelaremos los 8 secretos que Jonás llevó consigo. Secretos que explican por qué un hombre que había visto la mano de Dios tan claramente fue el único profeta que deseó el fracaso total de su propia misión. El primer y más fundamental misterio es la paradoja central que enfrenta a la biología con la fe. La supervivencia imposible, la anulación de la física. Jonás pasó, según el texto, 3 días y 3 noches enteras dentro del vientre de un gran pez. Dag Gadol, una criatura marina de magnitud desconocida. El relato plantea una contradicción ineludible. ¿Cómo pudo el cuerpo humano de Jonás permanecer intacto, lúcido y capaz de orar coherentemente? Lo más inexplicable es el asalto a la fisiología humana. Un cuerpo sumergido en el estómago de una criatura marina enfrentaría al menos 6 amenazas mortales simultáneas. 1. Asfixia absoluta por falta de oxígeno y la presión. 2. Corrosión por ácidos gástricos que iniciarían la digestión en minutos. 3. La temperatura extrema, letalmente caliente o fría. 4. La presión hidrostática, si el pez descendió a profundidades abisales. 5. La toxicidad y el hedón por los jugos gástricos y la carne en descomposición. 6. La claustrofobia y el terror en la oscuridad líquida total. Este misterio nos obliga a concluir los secretos que Jonás llevó a la tumba. El milagro no fue solo que el pez lo tragara, sino el secreto de la preservación divina absoluta. O bien Dios suspendió milagrosamente las leyes de la física y la química dentro del pez, creando un ambiente de estasis perfecto para la vida humana. O bien el pez era una entidad biológica totalmente anómala, creada ex nihilo para este propósito. El gran pez no fue un medio de transporte. Era una cámara de conservación sobrenatural y un vehículo de tortura psicológica diseñada precisamente para que Jonás contemplara su propia muerte, una tumba con paredes vivas. Jonás llevó consigo el conocimiento íntimo, visceral e irrefutable de que la existencia misma es completamente condicional a la voluntad divina. Y ese es un secreto terrible que solo un silencio total puede contener. La vida es un aliento prestado. La muerte es una ilusión fácilmente revertible. La experiencia en el vientre del pez marcó el colapso de la dependencia y el fin de la normalidad de una forma que causó un trauma mental, emocional y físico irreversible en el profeta. Antes de su huida, Jonás era un profeta terrenal de Israel. Después de ser vomitado, fue un hombre marcado por el terror y la corrupción física. Esto fue el fin de la normalidad sensorial y psicológica.
El Jonás que salió del pez no era el mismo hombre que huyó a Jope. Había experimentado la desintegración sensorial total, oscuridad absoluta, un silencio roto solo por los ruidos biológicos de la bestia, un sonido sordo y amortiguado. El hedor constante de la bilis, los jugos gástricos y la carne a medio digerir debió adherirse de forma permanente a su piel y a sus pulmones. Un olor a tumba viva que no podía quitarse. La única dependencia que le quedaba era la existencia de un Dios que lo había castigado. El colapso de la dependencia del mundo físico, de la luz, del aire limpio, de la tierra firme, lo dejó irremediablemente dañado. El trauma psicológico es uno de los secretos más profundos que Jonás ocultó y el que explica su amargura posterior. El vientre del pez era una metáfora viva de la tumba, del regreso al caos primigenio del mundo. La oración de Jonás desde el abismo, las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me cercó, es el testimonio de un hombre al borde del colapso que sintió el terror físico y espiritual de la muerte inminente. El fin de la normalidad para Jonás no fue solo un cambio de escenario, fue la destrucción de su psique por la desesperación metafísica. El profeta que emergió era un hombre que ya había muerto una vez, y por eso, su vida posterior en Nínive estuvo marcada por la amargura, la ira y una profunda desesperanza existencial. El resultado más paradójico de la experiencia de Jonás en el vientre del pez fue una profunda crisis de liderazgo que definió negativamente toda su misión en Nínive. Jonás, en esencia, no quería que el perdón de Dios se extendiera a los asirios. Su fracaso como líder profético no es la desobediencia inicial de huir, sino la profunda y amarga desilusión y el resentimiento ante el éxito de su propia profecía. La crisis se manifestó en el silencio de la dirección moral y la explosión de celo tribal. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, la capital de Asiria, un enemigo brutal de Israel. Su profecía, que debería haber sido un mensaje de salvación condicional, se convirtió para él en una condena que él deseaba ver cumplida con fuego. Cuando Nínive se arrepintió, Jonás se enfureció de manera épica, recriminándole a Dios su propia naturaleza, acusándolo de ser clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta es la crisis de liderazgo absoluta. El profeta condena activamente el perdón de su propio Dios. El sistema que reemplazó la dirección de la compasión universal fue el gobierno del nacionalismo amargo y excluyente. Jonás representaba a la facción más dura de Israel, que exigía la destrucción total de sus enemigos. Quería usar su autoridad profética para asegurar la aniquilación de Asiria, no su salvación. La dirección de Jonás se perdió porque fue sustituida por el resentimiento tribal, el celo excesivo y el deseo de venganza ciega. El secreto que Jonás llevó a la tumba es la verdad incómoda de que la fe puede ser cooptada y pervertida por el odio nacionalista, y que el profeta que vio el mayor milagro de salvación fue el único que rogó por la muerte de miles de personas. La misión de Jonás a Nínive no generó una casi guerra civil externa con el enemigo, sino una fractura interna total. Una guerra civil en su propio espíritu. El profeta estaba radicalmente en guerra contra su propia palabra y, en última instancia, contra su propio Dios. La división se dio entre la persona y la función. Jonás, la persona, deseaba la aniquilación de Nínive, anhelando verla destruida. Jonás, el profeta, estaba obligado, bajo la coerción de la supervivencia en el vientre del pez, a entregar una palabra que para su horror ofrecía una oportunidad de salvación. Su predicación fue deliberadamente breve, abrupta y desinteresada, tan casi susurrada. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La fractura interna es que su corazón no estaba en la profecía, sino en el castigo. Predicó solo lo necesario, con la esperanza secreta y ferviente de que el arrepentimiento fallara para poder deleitarse con el fuego divino. Esta crisis de unidad es el secreto de la alegoría de la calderona, la planta que Dios hizo crecer y morir. Cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se sienta a las afueras de la ciudad esperando una explicación de por qué Dios no ha destruido a sus enemigos. La calderona es la alegoría de su propia alma, un consuelo mezquino y superficial que Dios destruye para confrontar su mezquindad.
La casi guerra civil en su alma era la lucha entre su instinto tribal y vengativo, la destrucción del enemigo y la naturaleza universal e incontrolable de Dios, la misericordia sin fronteras. Jonás llevó a la tumba el secreto de que el profeta más exitoso de la historia fue, al mismo tiempo, el más miserable y frustrado por su propio éxito. La revelación final y paradójica es que el trauma y el profundo fracaso moral de Jonás forzaron una transformación forzada de la teología de Israel. El libro de Jonás, al ser incluido y aceptado en el canon sagrado, enseñó una lección que la mayoría de Israel, en su celo nacionalista, no quería aprender. El nacimiento de la nación como entidad teológica madura, liberada del nacionalismo tribal, se logró a través de la vergüenza y el absurdo de Jonás. Su historia, escrita de manera tan crítica y satírica sobre la actitud del profeta, se convirtió en un espejo para el nacionalismo exclusivista de Israel. La lección final del libro no se da a Nínive, se da directamente a Jonás y por extensión a Israel, con la pregunta retórica y contundente que cierra el texto: ¿y no he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La transformación forzada es que la fe de Israel, que se pensaba confinada a un solo pueblo, tuvo que abrirse, bajo el peso de este relato incómodo, a la universalidad de la misericordia de Dios. Jonás, el profeta más renuente y resentido, se convirtió involuntariamente en el catalizador de la apertura teológica. Su fracaso personal como hombre celoso y nacionalista fue la victoria de un Dios universal que se preocupa incluso por los animales de sus enemigos. Jonás llevó a la tumba el secreto de la universalidad de Dios y la terrible lección de que su misión más efectiva se realizó contra su propia voluntad. Su historia es la prueba de que el peor embajador puede llevar el mejor mensaje, forzando a una nación a madurar y a reconocer que el perdón de Dios no tiene fronteras ni preferencias políticas. El secreto que Jonás llevó consigo no es solo el hedor del vientre del pez, ni el trauma de la desintegración física, sino la amarga verdad de que el hombre puede resistir el amor de Dios, incluso después de ser rescatado de la muerte. Su existencia es una meditación cruda sobre la resistencia humana al perdón y la universalidad. Ahora te toca a ti enfrentarte a la soledad y la amargura del abismo. Si te atreves a buscar las verdades incómodas que la fe oculta en el corazón de sus héroes, dale a me gusta y suscríbete para desvelar más secretos enterrados. Déjame un comentario. ¿Crees que el gran pez era una criatura real o una metáfora de la muerte y el infierno que Jonás tuvo que experimentar para ser purificado?